El gato. Análisis del gato de Juan García Ponce desde la perspectiva de la muerte del autor. Roland Barthes y el estructuralismo. Roland Barthes, crítico, ensayista y semiólogo francés, fue uno de los principales representantes de la nueva crítica o crítica estructuralista. Estudió en el Liceo Louis Le Grand, se licenció en la Sorbona y ejerció la actividad docente en el Liceo Biarritz, en el Liceo Voltaire y más tarde en el Collège de France. Trabajó como periodista literario en Combat, fundó la revista Faire Populaire y dirigió la Escuela Práctica de Altos Estudios. Influido por la obra de los lingüistas Laurent Gounfiel y Ferdinand de Saussure, a principios de los años 70 se propuso, junto a Julieta Kristeva, Philippe Sollers, Jacques Derrida y Jacques Lacan, fundar una nueva ciencia, la semiología, para estudiar la naturaleza, producción e interpretación de los signos sociales a través del análisis de textos. Escritor y pensador francés, cuya obra alcanza los campos de la crítica literaria, la comunicación, la filosofía y la sociología. El estructuralismo y Roland Barthes. El estructuralismo. El estructuralismo es una metodología aplicada a las ciencias sociales que consiste en estudiar los fenómenos que le suceden a los individuos de una determinada comunidad, y por ello en función de las estructuras a las que están sometidos. Según el estructuralismo, el comportamiento humano se entiende gracias a que ello dentro de un sistema determinado se han establecido de forma implícita y explícita unas reglas de comportamiento. La crítica estructuralista se caracteriza por procurar trasladar métodos y modelos propios de la lingüística de los estudios literarios. Roland Barthes sigue esta tendencia, y en buena parte de sus obras, como ocurre en Crítica y Verdad, encontramos una defensa de la metodología literaria basada en la lingüística. La muerte del autor. La muerte del autor es un texto en el que Barthes critica la importancia que se le da al autor a la hora de leer un texto, el cual dice: el autor es la figura producida por nuestra sociedad que debe desaparecer, porque si al texto le asignas un autor, es errar la escritura. El autor tiene que desaparecer para que la interpretación quede en el lector. El nacimiento del lector nace con la muerte del autor. La obra es un tejido de signos el cual habla del lenguaje, por lo tanto el contenido, el significado y el objetivo dependen de la semántica del mismo. Y así es como la escritura da diferentes interpretaciones, provenientes de diversas culturas y diversos diálogos, que cada individuo comprende de forma íntima. La crítica que hace Roland Barthes es el tipo marxista, ya que el valor del hombre es mayor que el valor del contenido de una obra. Juan García Ponce. Escritor y ensayista mexicano, Juan García Ponce estudió Filología Germánica en la Universidad Nacional Autónoma de México y con una beca, Arte Dramático en el Centro Mexicano de los Escritores. Trabajó como editor y crítico literario en varias revistas y fue director de la Revista Mexicana de las Letras. Prolífico autor, cultivó la novela, ensayo, teatro y poesía, formando parte de la generación de la ruptura, junto a otros autores como Sergio Pitol o Salvador Elizondo. A lo largo de su carrera, Juan García Ponce recibió numerosos premios, destacando Javier Villarrutia (1972), el Anagrama de Ensayo en el año 1980 y el Juan Rulfo en el año 2001. El gato. Juan García Ponce. El gato. Empezamos con nuestro personaje D, quien nos va narrando cómo un gato gris de ojos amarillos va adornando el edificio en los lugares más sobrios y solitarios del edificio en el cual vive D. D disfruta de un trabajo tranquilamente mecánico, que le da dinero suficiente para la vida que lleva en su solitario departamento. Sin embargo, este no está tan solo, ya que la amiga de D lo visita casi diariamente, y siempre en los fines de semana. En la narración se nos describe a la amiga castaña cómo es que su desnudez parece una estatua que cambia de pose en pose erótica dormitada, donde pareciera que la única finalidad es que sea admirada desde los distintos puntos del departamento por D. Así es como la rutina de ambos personajes se desenvuelve hasta que en uno de esos domingos el gato maulla en la puerta del departamento, y así se hace notar su presencia. Consecuentemente, los días mecánicos se desautomatizan gracias a la presencia del gato, que ahora le gusta convivir con la amiga de D. El gato llegó a darle un nuevo tono a todos los días de ambos. Tanto es así que para cuando de repente el gato no aparece en uno de los días del fin de semana, ambos se ven afectados, y principalmente la amiga de D,
es quien no necesitan compañía. Finalmente, el gato aparece con el quejido maullido fuera de la puerta. El gato se volvió una parte de ellos mismos. Análisis. Estructuralismo en el gato. El gato. 1974. Si bien sabemos lo suficiente de nuestros personajes, analizaremos el estructuralismo en el comportamiento de ambos. Si el estructuralismo es una metodología para estudiar una cierta comunidad, en el caso de nuestros personajes, podemos analizar ciertos comportamientos que son propios de su época. En el caso de la amiga de D, es una joven que disfruta de su desnudez y al compartirla con D. Casi se puso en la cama como si se tratara de una estatua. Antes de la aparición del gato, el juego social que tiene la mujer es representar belleza y la estética, con la desnudez, sexualidad. Por otro lado, el personaje de D es alguien observador, que disfruta de la calma, que le brinda a su compañera. Alguien serio tal vez, algo totalmente normal en un personaje masculino. El lenguaje es un constructo social, así como comportamientos que asume la gente. Teniendo eso en cuenta, si alguien es muy tradicional leyera este cuento, desaprobaría la relación de la amiga de D y D, ya que tiene relaciones sexuales sin ser una pareja seriada o estar en matrimonio, algo que no sería bien visto para mucha gente conservadora de los años 70 en México. Asunto que depende de esta construcción social, la ciudad en la que están y la clase a la que pertenecen. Crítica de Barthes. Si tomamos las críticas de Barthes y las aplicamos al cuento, la primera sería que como la vida del autor no tiene relación directa con el cuento, si bien los personajes son tan cotidianos que no tienen nombres propios, la vida personal de García no tiene relación con el cuento. El cuento fue escrito indiferentemente de la vida del autor. Así es como el lector, al no darle importancia del autor en el cuento del gato permite que el lector pueda darle diferentes interpretaciones. Dependiendo del pensamiento del lector, si ponemos a leer el mismo cuento a un grupo de estudiantes y se les pide un análisis, meramente será difícil que todos tengan la misma opinión y mismas conclusiones, ya que eso dependerá de nuestra reflexión personal. Tomando en cuenta el lenguaje, la escritura es quien nos habla. Aquí quiero resaltar que la parte más placentera para mí del cuento fue la estética de la escritura, ya que a pesar de ser un relato sencillo, en apariencia, disfruté de las descripciones de detalle que nos deja el texto, desde el largo del cabello de la amiga de D hasta la apariencia sin mucho llamativo del departamento de D. Aquí el lenguaje es el que nos habla, es parte de la belleza del cuento. Finalmente, dependerá de cada persona el significado o no que tenga para nosotros el cuento. Todos sacaremos conclusiones diferentes, todos resaltaremos cuál fue la belleza del lenguaje desde nuestro punto de vista. Por lo tanto, las obras no tienen valor cerrado en el autor, sino que es nuestro trabajo entender la literatura independientemente si el contenido es complejo o no. Y es así como nosotros le damos sentido a las obras. Nosotros le damos sentido a las obras. Muchas gracias por ver. Bibliografía.